Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 45 hasta el 50. Muerte de Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por el perdón de pecados. Y gracias por darnos la oportunidad de tener este día bajo tu protección y dirección. Queremos en este momento pedirte que al abrir la Escritura, el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti, que podamos guardar esas lecciones en nuestro corazón y apreciar el don de la salvación. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 27 de Mateo y allí vimos la crucifixión de Jesús, puesto en medio entre dos ladrones. La cruz que era de Barrabás, ahora la ocupa Jesús, condenado como si fuera un criminal. La gente se burlaba acerca de Jesús, se burlaban de su obra y le desafiaban pronunciando palabras muy duras, diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que podamos creer. E incluso los dos ladrones que estaban allí muriendo en la cruz también se burlaron de Jesús. Continuaremos el relato a partir del versículo 45 al 47. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Mateo no describe con detalle los acontecimientos que estuvieron implicados en la muerte de Jesús, como sí lo hacen otros autores de los evangelios. Su interés en mostrar que Jesús era el Mesías. Lo primero que recalca Mateo es que a la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. Jesús fue crucificado, según Marcos, a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. La hora sexta era aproximadamente al mediodía, es decir, llevaba 3 horas crucificado. Y a la hora novena sería aproximadamente las 3 de la tarde. Durante este tiempo, dice el Evangelio, hubo oscuridad, que en el énfasis de la narración fue una oscuridad sobrenatural. De ningún modo podría haber sido causada por un eclipse de sol, pues la luna llena ya había pasado. Esta fue para Jesús uno de los momentos más críticos de su padecimiento. Esa oscuridad tenía varios significados a los que Elena de White llama la atención. Las tinieblas eran la muestra de simpatía de todo el universo ante la agonía de Jesús. Ella escribió: la oscuridad que cubrió el rostro de la naturaleza expresó su simpatía con Cristo durante su agonía. Demostró a la humanidad que el sol de justicia, la luz del mundo, estaba retirando sus rayos de la una vez favorecida ciudad de Jerusalén y del mundo. Fue un milagroso testimonio dado por Dios para que pudiera ser confirmada la fe de generaciones posteriores. Esto se encuentra en Spirit of Prophecy, tercer tomo, página 167. El Señor ocultó el rostro de Jesús de los ojos curiosos de muchos que se burlaban del Maestro. Más adelante, Elena de White escribió:
La oscura nube de transgresión humana se colocó entre el Padre y el Hijo. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo un estado de cosas en las cortes celestiales que no puede ser descrito con el lenguaje humano. La naturaleza no pudo presenciar una escena tal, la de Cristo que agonizaba llevando el castigo de las transgresiones del hombre. Dios y sus ángeles se revistieron de oscuridad y ocultaron al Salvador de las miradas de la curiosa multitud mientras bebía las últimas heces de la copa de la ira de Dios. Carta 139 del año 1898. Fue en ese momento cuando Satanás desplegó todo su poder para acosar a Jesús, para tentarlo a abandonar su propósito de salvar al hombre. Ella escribió: con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Libro El deseo de todas las gentes, página 701. El universo no podía soportar que esa escena del Hijo de Dios sufriendo en la cruz del Calvario fuera a la vista de los seres humanos. Los ángeles velaron sus ojos ante el terrible espectáculo que estaban contemplando. El Creador de todo estaba ahora agonizando en una cruz. Algo interesante es que esa densa oscuridad que había en el Calvario era muestra que Dios el Padre estaba allí, aunque no pudo revelarse con todo su poder. Elena de White nos dice: en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Libro El deseo de todas las gentes, página 701. Esta era una evidencia más que Cristo era el Mesías, el Salvador. Aunque su rostro fue ocultado de la multitud curiosa, la gente siempre recordará el rostro de un Salvador que lo dio todo por el ser humano. Pero a la hora novena, las tinieblas cesaron. Y aunque el mundo no entendía lo que estaba pasando, la agonía del Hijo de Dios fue tan grande que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el clamor de aquel que no conoció el pecado, que ahora al llevar el pecado sentía cómo éste creaba una terrible separación con el Padre. Elena de White nos ayuda a comprender ese momento tan terrible para el Hijo de Dios. Ella escribió: sobre Cristo como sustituto y garante fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas dejaba sentir
el dolor físico. Libro El deseo de todas las gentes, página 701. La gente no entendía lo que estaba pasando. Entonces llegaron a pensar que en ese momento Cristo estaba padeciendo el castigo de Dios, que en ese momento era un clamor desesperado porque la esperanza lo había abandonado. Si Dios había abandonado a Jesús, entonces ¿en quién podían confiar sus seguidores? Por eso llegaron a decir, es que él estaba clamando a Elías. Quizá el sufrimiento y la fatiga habían hecho que las palabras de Jesús no fueran fácilmente comprensibles. Según la tradición judía, Elías era, por así decirlo, el santo patrono de los piadosos de su hora postrera. Es la muestra que los que estaban allí no tenían ni idea de lo que estaba realmente pasando. Solo unas pocas personas entendieron que era un momento decisivo y que Jesús era inocente, pero además era verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo registra el momento de su muerte. Mateo capítulo 27, versículos 48 al 50. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo, por su parte, no registra lo que conocemos como las 7 palabras de Jesús antes de morir. Otros evangelistas lo hacen. Una de esas palabras de Jesús era, sed tengo. En ese momento demuestra que su angustia mental había cedido un poco y la agonía física volvió a ser evidente para él. Lo que registra Mateo es que le pasaron una esponja llena de vinagre, pero el término griego que se usa es oxos, y es una referencia al vino que se había de agriar por medio de la fermentación. Es el cumplimiento de una predicción que aparece en Salmos 69, 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando las tinieblas habían estado sobre Jesús y que no era un fenómeno natural, los sacerdotes y los que estaban allí sintieron temor. Pero al disiparse las tinieblas volvieron con sus burlas. Burlándose los sacerdotes, propusieron aguardar para ver si acaso lo que ellos habían entendido erróneamente, que Jesús recurría a Elías, obtendría como respuesta la venida de dicho profeta para aliviar el sufrimiento de Jesús o para librarlo. Elena de White nos ofrece un cuadro conmovedor de lo que significó ese momento para la humanidad. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, y el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Libro El deseo de todas las gentes, página 703. Jesús vino y sufrió por amor a cada uno de nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Fue en ese momento cuando Mateo dice que él, clamando otra vez, entregó el Espíritu.
Otros evangelistas registran que el clamor de Jesús en ese momento fue consumado es decir, que Jesús clamó victoria. Es el momento en que se cumplía su propósito. Jesús no murió derrotado. Jesús derrotó a Satanás. Elena de White comenta: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Libro El deseo de todas las gentes, página 704. El enemigo no quería que Jesús consumara su propósito de salvar al hombre, pero al morir Cristo se consuma el plan de salvación. Jesús recibió el castigo en lugar del hombre y por eso dice, entregó el Espíritu. Es decir, Jesús no muere por el agotamiento, no muere por el desangramiento, no muere por el dolor físico. La muerte de Jesús fue su decisión. Jesús no murió derrotado. Estaba plenamente consciente del triunfo que había obtenido y confiaba en su propia resurrección. Más adelante Elena de White afirma: cuando Cristo inclinó la cabeza y murió, echó por tierra las columnas del reino de Satanás. Derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual él había obtenido la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo con su naturaleza humana. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. Venció con la naturaleza humana dependiendo de Dios para su poder. Este es el privilegio de todos. Nuestra victoria será en proporción a nuestra fe. Esto está en Jude Instructor del 24 de abril del año 1901. Jesús entregó el aliento, dejó de respirar, expiró y murió por nosotros. Y esa es la garantía que la deuda, el pecado, nuestra transgresión ha sido pagada. La sangre de Cristo Jesús nos garantiza a nosotros la oportunidad de obtener hoy perdón y salvación. Ven a Jesús y entrega tu vida completamente al Señor. Que el Dios eterno te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de salvación, es mi oración por ti. Amén.